Y ya estamos de vuelta para seguir cumpliendo con ustedes. Ustedes hacen esta parte del programa porque a través de sus Twitter hacemos las preguntas a los candidatos. Estamos con Marcel Clot. ¿Cómo está, Marcel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Este no es un Twitter, son varios que han llegado con la misma pregunta y sería súper bueno que usted lo aclarara de entrada. Varios señalan que militó o perteneció a la juventud de la Democracia Cristiana al momento del golpe y que después trabajó en un organismo que es del Estado durante dictadura. Yo sé que esa pregunta se la han hecho, pero se repite varias veces en el Twitter y eso es lo que a muchos no les calza y buscan una explicación suya. Sí, lo que pasa es que hay una campaña que insisten en lo mismo y uno la explica y da lo mismo. Lo que tratan es de ensuciar la candidatura. Mira, yo nunca he negado, está en mi currículum además, que fui militante de la Juventud Demócrata Cristiana y que no era partidario del gobierno de Allende. Eso todo el mundo lo sabe y fui crítico de su gobierno. Pero no era partidario del golpe de Estado. Ni mi familia ni mi padre lo eran. Nosotros pertenecíamos a ese sector de la democracia cristiana que no era partidario del golpe de Estado. Y incluso nosotros, mi partido, el que estaba en el Liceo 17 en ese entonces, nunca hizo alianza con la derecha, nunca hicimos alianza con la derecha y mantuvimos siempre independencia frente a lo que era el entonces Partido Nacional porque teníamos muchas diferencias ideológicas, yo particularmente las tenía con la derecha y siempre las he tenido y nunca aceptamos tampoco, de hecho nosotros tuvimos una toma y cuando entró al liceo este movimiento que tenían la derecha, que era la Rolando Matus, que era como un grupo de choque, nosotros le exigimos su salida porque estaban haciendo prácticas bastante violentas. Le exigimos la salida y si no salían, nosotros nos retiramos de la toma y nos retiramos. De hecho, nos retiramos. Así que todo lo que se dice de lo que yo hice en ese entonces, yo era demócrata cristiano, pero era demócrata cristiano de los que defendieron la reforma agraria, la sindicalización campesina, el socialismo comunitario. No es la democracia cristiana de ahora, ni tampoco era parte yo del sector golpista de la democracia cristiana, sino que aquellos que no estaban de acuerdo con eso y prontamente yo inicié mi compromiso político en contra de la dictadura en lo que era el cristianismo vinculado a la teología de la liberación, a los movimientos cristianos que se oponían y que lucharon en contra de la dictadura, por lo tanto de eso no me pero se han dicho hasta que yo delaté gente, digamos. Yo de hecho fui compañero en el colegio de uno de los que cayó en la operación Corpus Christi, que es Ignacio Valenzuela, y después fue compañero mío en la universidad. Por lo tanto... ¿Y en el Banco Central, Marcel? Yo trabajé en el Banco Central en dos oportunidades, entre el 86, entre el 83 y el 86, y entre el 90 y el 96. La primera etapa coincide con la dictadura militar. Yo salí de la universidad y postulé a varios trabajos. Los economistas, para desgracia de los economistas, el gran empleador de los economistas es el sector público, es el Estado. O trabaja en el Ministerio de Hacienda, o en el INE, o en el Ministerio de Economía, o en el Banco Central. Y el Banco Central es autónomo, tiene un estatuto autónomo. No depende de la moneda, no depende del gobierno directamente. Y mi trabajo era absolutamente técnico, yo hacía informes de la deuda externa. Pero sí tenía trabajo político. En el Banco Central yo tuve trabajo político. Yo hice en esa época trabajo político. Acuérdense que fue entre el 86, entre el 83 y el 86, cuando empezaron... ¿A qué se refiere con trabajo político? Espérate, te voy a decir, trabajo político. Entre el 83 y el 86 empezaron las protestas también en Chile. Fue el periodo más álgido de protesta. Yo participé en una de cada una de las protestas. De hecho, tenía un grupo que era, yo participé en la agrupación de economistas socialistas, hacía además trabajo de contrainformación como militante de la agrupación de economistas socialistas, estaba también en la juventud vinculada a la teología de la liberación, teníamos trabajo en terreno en los sectores populares, en Peñalolén, donde pasaba todas las protestas. Además de eso, era miembro de la agrupación en contra de la tortura, del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura. Yo hice trabajo político contrario a la dictadura militar. Y además eso lo sabían en el Banco Central y me llamaron la atención más de una oportunidad. Entonces todo eso que dicen a mí me suena malintencionado. Marcel Clot, Julio González te pregunta qué harías con los funcionarios públicos precarizados
entre paréntesis, contrata, honorarios y externalizaciones. Bueno, nosotros hemos dicho que esta candidatura tiene una vocación y compromiso con el trabajo, no con el capital. A nosotros no nos interesa garantizar los derechos del capital, sí los derechos del trabajo. Y por eso hemos planteado cambiar el código laboral, eliminarlo, que es de la dictadura además, e instalar relaciones laborales que reconozcan el derecho a huelga, la sindicalización obligatoria y única por empresa, término de los multirut, el término de este decreto que permite despedir por necesidades de la empresa. Esos son mecanismos que nosotros entendemos necesarios para fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores. Y en el caso del sector público, lo hemos planteado en varias reuniones con trabajadores del sector público, cambiar el estatuto administrativo, eliminar este derecho que hace el Estado de tener más del 50% de los trabajadores a contrata, digamos, con honorario. A nosotros nos parece que esta norma que está establecida, que el Estado tiene que tener el 80% de sus funcionarios públicos de planta, con contrato y no a honorarios, ni en contrato a plazo fijo, es la norma que un Estado que centra su objetivo y garantiza los derechos de los trabajadores debe funcionar. Para nosotros la función pública es prioritaria, es importante. Vamos a fortalecer el trabajo público, tenemos que aumentar los salarios de los trabajadores públicos y además de normar la forma de empleo de los trabajadores públicos de tal manera de consagrar el empleo no precario, sino que con todos sus derechos consagrados plenamente. Hay otra pregunta que llega hasta el Twitter del programa. Pedro Ardiles dice, si terminas con las AFP, las ISAPRES y nacionalizas el cobre, parte de las propuestas, ahí usted puede confirmar si efectivamente son, dice, ¿qué pasará con los trabajadores de estas empresas? Van a seguir trabajando. Sí, mira, cuando uno dice, vamos a terminar con la AFP, el trabajo que hay que hacer sigue siendo necesario. Hay que pagar pensiones, hay que recibir... hay que administrar los fondos. Entonces, todo ese trabajo, la AFP van a tener que ser parte de la institución pública que nosotros vamos a crear para administrar con sentido y razón pública las pensiones. O sea, toda esa gente que hoy día trabaja en la AFP, mañana trabajará en la institución pública encargada y responsable de recolectar los fondos de pensiones y pagar las pensiones. Lo único que va a cambiar es que las pensiones van a aumentar considerablemente y va a terminar el robo institucionalizado que son las AFP, porque van a terminarse esta usurpación sistemática, regular y permanente que hacen las AFP de los ingresos de los trabajadores. Eso va a terminar y se va a utilizar en el pago de pensiones. No va a pasar nada con esos trabajadores, sino que van a encontrar empleo en el sector público en la actividad relacionada con las pensiones y muy probablemente sea necesario aumentar el número de trabajadores porque va a haber que pagar pensiones mejores, los volúmenes de fondos que se van a administrar va a ser mayores porque van a tener que contribuir también los empleadores, el monto va a ser mayor, el trabajo va a ser mucho más significativo y en el caso del cobre lo mismo. ¿Qué es lo que cambia uno? Lo único que cambia cuando uno nacionaliza el cobre es la cuenta corriente a donde los fondos se destinan. Lo único que van a salir van a ser básicamente los directores de las empresas multinacionales que operan acá, que van a cambiarse por directores de carácter público, por directores designados por el Estado. Y desde el gerente general hacia abajo van a seguir siendo los mismos. Igual hay que sacar el cobre, hay que procesarlo, incluso va a aumentar el empleo, porque nosotros no vamos a exportar el concentrado, vamos a refinar el cobre y por lo tanto todas las áreas relacionadas con la refinación. Es más, para nosotros es importante la sustentabilidad y el trabajo y la explotación minera responsable con el medio ambiente, por lo tanto vamos a tener que ampliar el trabajo, poner plantas de tratamiento de residuos, poner plantas desalinizadoras para suministrar el recurso agua a la actividad minera y todo eso significa aumentar el empleo en la actividad minera cuando es desde el punto de vista público y es una función del Estado que garantiza derechos y no negocios lucrativos de las empresas multinacionales. Marcel Claude Nelson Andrés le escribe y le pregunta cuáles son los cambios que va a plantear para el Currículum Nacional de Educación. Los cambios en el currículum... En el Currículum Nacional de Educación.
Pregunta No Nelson entiendo Andrés. muy bien qué es lo que es el Currículum Nacional de Educación. Yo imagino que se refiere a carrera docente y a la educación pública, a la calidad y a la forma de tomar la educación los pública. contenidos. Sí, imagino que eso es. Nosotros decimos que hay dos cuestiones fundamentales Nosotros vamos a hacer una reforma de la educación. La primera gran reforma es el financiamiento. Va a ser educación pública gratuita y universal. Todos tendrán derecho a acceder a un colegio, liceo o escuela pública sin tener que sacar de su bolsillo alguna colegiatura. Esa es la primera tarea. Lo mismo en la universidad. La segunda tarea es cambiar la educación. Porque todo el modelo de educación que tenemos hoy día es preparar personas para que sean factores productivos de bajo costo para el sistema económico de acumulación capitalista que hoy día existe. Nosotros queremos cambiar eso. Queremos formar personas en política, en cultura, en deporte, en ciencias. Todo el currículum tiene que cambiar y vamos a volver a instalar la cultura, la historia, la política en la formación de las personas. Nosotros estamos formando ciudadanos y no factores de producción. Eso requiere modificar todos los currículums y para ello vamos a convocar a una gran discusión de 6 meses de toda la comunidad educativa, profesores, alumnos, padres de familia, los apoderados, para discutir y también intelectuales, académicos, sobre cuál es el currículum, cuál es el contenido de los programas de trabajo que van a tener. En materia de los profesores, ¿qué hemos dicho nosotros? Pagar la deuda histórica, asumimos ese compromiso y la vamos a pagar. Vamos a reducir, vamos a cambiar las metodologías. Los profesores no pueden estar a cargo de 45 alumnos, eso simplemente no es saludable. Hay que bajar en un proceso a 20, 25 alumnos por profesor. Reducir las horas en aula y aumentar las horas para preparar las pruebas, revisar las pruebas, atender a los alumnos. Esa es la gran reforma que nosotros aspiramos a realizar. Otra pregunta que llega al Twitter para hacerle al candidato Marcel Clot viene de Don Gato y pregunta: ¿democratizará las Fuerzas Armadas y cerraría Punta Peuco y degradaría a oficiales condenados por violación de derechos humanos? Nosotros hemos dicho que vamos a depurar las Fuerzas Armadas respecto a todas las personas que han estado involucradas en acciones que hayan sido de crímenes de lesa humanidad, atropello de los derechos humanos. Nosotros vamos a depurar las Fuerzas Armadas de eso. Esa base militar norteamericana le vamos a dar 24 horas para que la desmantelen y la saquen del país. Y obviamente nos interesa una reforma de la educación militar, porque tiene que ser una educación militar en función de la ciudadanía, del pueblo de Chile, de su gente. Nosotros esperamos que los militares a futuro se formen también en las universidades junto con los civiles y que ellos se integren en el desarrollo de Chile, en lo que se refiere al desarrollo en la paz y no en la guerra. Y todas aquellas prácticas, toda aquella formación que tiene que ver con la influencia norteamericana de formar especialistas en tortura, en contrainformación que dañan los derechos humanos de las personas, todo eso nosotros lo vamos a terminar.